eh, inventar acciones que no existen en el cuento. Ok, me estoy perdiendo quién habla, quién es, presentate. Bueno, no te veo Yo, acá en la... profe, Iván. Iván. Bueno, Iván dice, crear acciones. Bien, eso supone que el relato se construye con acciones. Y en parte es cierto. Cuando ustedes hacen esa lista de la sinopsis, en el caso de Leopoldo, por ejemplo, pone acá cuáles son los puntos, digamos, ahí más relevantes de esta historia del otro yo, y lo sintetiza eh, poniendo que Armando es un joven común y corriente en el primero, en el segundo que tiene otro yo, ¿sí? Que es distinto a él, en el tercero que Armando se siente incómodo, en el cuarto que el otro yo se enamora, llora, se emociona mientras Armando lo desprecia. El punto 5 sería que el otro yo se emociona con la música llorando desconsoladamente y en el 6 Armando lleva al otro yo a suicidarse. En el 7 dice que Armando guarda luto pero se reconforta de saber que el otro yo ya no está y él puede ser como quiere, ¿no? En el 8 sale a la calle a disfrutar esa vida completa, entre comillas. En el 9 sus amigos no lo reconocen y lamentan la muerte de él mismo, de Armando. Y en el 10 Armando entiende que su melancolía se la llevó el otro yo, lo que lo hacía humanamente reconocible por sus amistades. Bueno, es casi como una fábula el cuento, ¿no? Nos deja ahí al final como algo que pretende enseñarnos. No todos los relatos tienen esa forma de fábula, pero este de Benetti lo tiene. Bueno, cuando ustedes arman esto, están pensando en acciones. Iván, en ese sentido, tiene una parte de razón, porque en cada uno de estos puntos, del 1 al 10 que yo les leí, Armando es, o tiene, o se siente, o el otro de ellos se enamora, o se emociona, o Armando lo insulta, o Armando guarda luto, o sale a la calle, o los amigos no lo reconocen, etcétera. Bueno, todas son acciones, en todas podemos suponer que los personajes de la historia realizan alguna acción. Ahora, el relato no es solo eso, ¿no? Sino cómo lo cuento. Y yo podría pensar que de estas 10 acciones que Leopoldo subraya del otro yo, algunas en el relato van a durar 2 segundos y otras van a durar 20. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Pensemos en la película, siempre ponemos este ejemplo, la película Carrie de Brian De Palma, la primera versión de Carrie, que es la que hizo de esa película y de esa novela, ¿no? Un relato clásico. La escena final, que recordarán todos, la película es del año 76, recuerdan esa escena donde Carrie toma venganza, ¿no? Hacia todo eso que le vino pasando en la película. No la spoileo ni la describo, simplemente digo que esa escena que es el clímax, digamos, de la historia, dura 20 minutos. 20 minutos. Y la película dura 1 hora y media. Entonces es evidente que si yo hiciera, como hizo Leopoldo del otro yo, esta lista de, ¿no? de acciones en Carrie, es evidente que si la escena esta de la fiesta, este clímax, fuera el 8 duraría 5 veces más que el resto. Les pregunto a todos y todas, si vieron Carrie y si no la vieron lo mismo en cualquier relato clásico. ¿Por qué? ¿Por qué estaría la necesidad de hacer algo más extenso con una escena que otra? Y un pasito más les pido. ¿Qué hacemos con el montaje? O sea, ¿cómo colabora el montaje a esto? Porque Iván dice son las acciones, pero acá tenemos tal vez tantas acciones como en el resto de las escenas, o no, puede haber un poco más de acción, pero eso no es todo lo que explica que la escena sea más larga. Lo dejo planteado, a ver, Ivo, Iván, Eh, Emanuel. ¿Tiene que ver algo con lo de peripecias sucesivas? Bueno, Emanuel dice peripecias sucesivas, habla de lo dramático y del guión. Es Puede la ser. construcción de la situación para llegar a ese punto, que es el clímax.
Yo Ok, creo que, yo creo que hay escenas que tienen un peso diferente a otras. O sea, yo puedo hacer un plano de un segundo cocinando y que no tenga mucho peso en la narrativa, y después hacer un plano de 10 segundos o un minuto cocinando, pero que esa escena puntual tenga más peso que la anterior, digamos. Entonces, por eso el tiempo va a ser diferente, porque nosotros queremos contar esa acción que puede durar lo mismo que otra, pero porque estamos enfocando nuestra mirada ahí, digamos. ok, bueno, ahí Emanuel y Leopoldo dicen algo que es complementario. Primero, hay un conflicto y hay momentos del conflicto que se expanden más. Eso es así en cualquier relato. ¿Está bien? Si yo tengo un suspenso, es probable que les meta una pausa ahí, incluso si les estoy contando una historia en un relato oral. Si se las estoy contando yo en una ronda, voy a hacer una pausa en el ¿y qué pasó? ¿Se entiende? También la película hace una pausa. Leopoldo dice algo más, empieza a hablar de la forma, el plano. Bueno, hay planos que duran más que otros, aunque cuenten menos acciones. ¿Cómo es que eso existe? Bueno, hay un tiempo del plano, ¿no? Hay un tiempo. Eso tiene que ver con distintas variables, cómo se dirige al actor, qué cuenta ese plano, la puesta en escena, intervienen un montón de variables. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que puede expandir o sintetizar el tiempo en un relato? El resto, a ver, quiero escucharles, chicos, chicas. Santiago, Naila. Puede ser, profe, como que se puede reducir o sea, en el montaje se puede reducir o aumentar el tiempo dependiendo también de cuando cumple ya lo que quiere transmitir determinada escena o determinada película o determinado plano, cuando ya logra lo que estaba planeado que cumpla. Ok, bueno, voy a tomar, María, lo que planteas. Ahí vamos a anotar también en el chat algunas de las variables que estamos revisando, ¿no? Eh, la primera sería esto de la relevancia del momento, ¿no? Si el momento es más o menos importante en la trama. Eso es interesante de pensar para el montaje. Porque el montaje trabaja posado, parado sobre la estructura dramática. La estructura dramática no la conforma el montaje solamente, ¿no? En eso estamos de acuerdo. En una historia la conforma un guión, la conforma el tratamiento que le da el director o directora, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el montaje tiene sus propias herramientas y nos empezamos a meter en ese terreno. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, una es la expansión del tiempo o la síntesis. María dice eh, que es posible pensarlo desde la perspectiva de la relevancia del momento, ¿no? Podríamos pensar, en relación a lo que plantea Leopoldo también, los planos, cómo los planos conforman el relato. Bueno, el montaje es en principio la relación entre los planos, ¿no? O sea, el montaje no puede determinar el plano. Si el plano es más largo o más corto, en principio como fue pensado, me refiero al plano, ¿no? No que lo deje o más o menos tiempo, que eso sí lo podría resolver un editor. Ahí tenemos una forma de expandir el tiempo. El plano más largo va a hacer durar más la acción, pero yo necesito algo del orden dramático que sostenga esa duración del plano. ¿Se entiende lo que digo? No podría dejar un plano que está agotado, está muerto, mucho tiempo, porque aburriría al espectador. O dejar un plano que está mucho tiempo en un momento donde no hay ningún suspenso, ¿no? Donde el conflicto no está planteado todavía, o al revés, cuando el conflicto ya se resolvió, ¿no? En esos momentos pareciera que no tengo tanto margen para estirar el tiempo. Ahora, la otra pregunta es cómo estiro el tiempo. Bueno, vamos finalmente a esto. La cuestión de la duración de los planos es importante, yo diría que es una variable fundamental para la extensión del tiempo, para la expansión del tiempo. Y después hay otra que ustedes, como están en este ejercicio donde pasan un poco por todos los roles, porque son creadores de la historia, guionistas, hacen el tratamiento y el montaje está en todas esas instancias, como hablamos más de una vez ya en estos días que nos empezamos a ver en segundo. Sabemos que el montaje no es solo esa tarea del editor o editora cortando planos, sino que el montaje es una disciplina del cine, un componente, un concepto del cine que está en las distintas etapas del trabajo.
Y ya ustedes cuando adapten este cuento están montando porque están construyendo tiempo o quitándolo o relacionando un espacio o un tiempo con otro. Bien, hay montaje en esa escritura que están haciendo. Ahora, si el montaje lo decidió el guión, yo como montajista en esa etapa de la cadena de montaje puedo reforzar o puedo disminuir esa concepción del tiempo que ya le puso el guionista o el director o directora en el camino, ¿no? En las etapas anteriores. Y eso tendrá que ver con mi mirada, con lo que yo vea del material cuando me llega. Les voy a también transmitir una herramienta fundamental, vamos a tener una clase específica sobre esta cuestión, que son o es la elipsis, las elipsis. ¿Sí? Las elipsis son los saltos en el tiempo. Cualquier relato tiene un salto en el tiempo. Si yo agarro el cuento de Benedetti, vuelvo al trabajo de Leopoldo, voy a darme cuenta que cuando dice una oración, por ejemplo, este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado, y después el párrafo que sigue dice, al principio la muerte del otro yo fue un golpe para el pobre Armando. Bueno, es evidente que en este salto de un párrafo a otro yo estoy saltando el tiempo. Algo de tiempo pasó en la vida de Armando que no estoy contando ahí. Bien, eso es una elipsis, es una elipsis. O cuando Armando sale a la calle después de varios días de luto, ¿no? De nuevo, ahí hay un salto en el tiempo. Entonces, estas herramientas, las elipsis, que las hay de distinto tipo, ahora no me voy a meter con ese tema, lo vamos a tratar en una clase específica, son una herramienta, ¿sí? Son una herramienta sustancial, sobre todo para la síntesis del tiempo, para hacer de más menos. Vamos a necesitar eso, porque muchas veces los relatos tienen tiempos muertos, ¿no? Tienen tiempos que no le interesan al espectador. Bueno, eso es lo que vamos a sacar también, y eso es el montaje. Eso es también el montaje, podríamos decir. Bueno, me quedé mucho con Leopoldo y el otro yo. Iván, ¿qué cuento tenés? ¿Podés contarnos un poco acerca del que elegiste y por qué? Bien, profe. Yo elegí el cuento Hablaba y Hablaba. Bien, De, de Max ese es Aub. Max Au. Bueno, yo Es elegí muy breve, ¿no? Es un cuento de un muy corto. párrafo. Yo, bueno, estaba viendo otros cuentos, había visto también El Suicida, pero, o sea, me gustaba también ese cuento, pero bueno, me puse a ver otras opciones y Ujú. encontré este que es muy cortito y no lo elegí pensando que iba a ser más fácil, sino que cómo pudiera yo convertirlo en algo más extenso y que esté bueno, o sea, que sea interesante. Por eso lo elegí, el cuento. Sí, me interesa, Iván, lo que planteas, porque cuando les decía esto de los cuentos cortos, pensé justamente en este cuento y tenemos dos casos, ¿no? Ahora estoy buscando, pero hay un compañero más que tomó el cuento de Max Aub, Hablaba y Hablaba. Emanuel, creo que es, ¿no? Emanuel, vos agarraste Hablaba y Hablaba también. No, yo tomé las líneas de la mano. Entonces hay otro Emanuel, a ver, aguárdenme un segundo. Tomás Díaz creo que había elegido Hablaba y Hablaba. A ver, sí, y alguien más, son tres entonces, ¿eh? Bueno, Tomás está acá, ¿no? No, Tomás eligió Casa Tomada, ¿o no? Sí, para que me estoy confundiendo porque lo Sí, vi Tomás ayer. tiene Casa. No, me parece que Emanuel González. Emanuel, pero no es Emanuel el que estás acá, ¿no? No, Emanuel Campos. Ok. ¿Y Emanuel González no está acá? No, No. lástima. Quería un poco comparar, no me acuerdo, capaz que Manuel está en otro turno y no tendría que estar acá, pero bueno. No importa. Iván y Emanuel tomaron el mismo cuento, pero a diferencia de Iván, que hizo un trabajo más pormenorizado, a Emanuel le costó mucho encontrar en un relato tan corto todos los elementos. Por eso digo que a veces el cuento corto tiene más dificultades, porque la acción se precipita de una forma en la cual nos cuesta ver en el medio qué hay en cada segmento.
hablaba y hablaba, es un cuento, como yo les decía, de un párrafo. ¿Y qué cuenta, Iván? ¿Podrías hacer la síntesis esta que tenés en la sinopsis corta, por ejemplo? Bien, ¿quiere que le lea la sinopsis o quiere que le lea más o menos cómo lo entiendo yo? Sí, en la sinopsis que vos ponés, por lo menos en la larga entiendo que tenés ya algunos elementos de cómo te gustaría adaptarlo. ¿Es así o entendí mal Eh, yo? sí, profe, por eso hice una versión un poco más extensa para solo tener esa idea. Ok, ok. Pero, No, te digo eso porque no todos hicieron eso. La mayoría analizó el cuento y ahora estaríamos recién en la segunda etapa de la adaptación, pero vos la fuiste perfilando, no está mal, está bueno eso. Contá, contá. bueno, el cuento trata de una mujer eh, que tiene una criada y esa criada habla todo el tiempo. Y bueno, ahí se explica que ella sí es una mujer de casa, que yo lo entiendo como que es una mujer que sí habla, que tiene reuniones con otras mujeres, amigas, la hora del té tal vez, o del mate, pero que esta criada habla todo el tiempo hasta que llega un punto de cansancio que le genera a, digamos, la protagonista, y no la quiere despedir porque si la despide le tienen que pagar 3 meses de trabajo, y bueno, la señora se quiere ahorrar eso, entonces decide hacer algo bastante peculiar que es ponerle básicamente una toalla en la boca para que la criada no hable. Y eso genera, bueno, algo muy poético que me gusta, a mí también me parece bastante interesante ese final, muy loco, que la mujer termina muriéndose porque no puede decir las palabras que, bueno, que tiene para decir, entonces se explotan por de alguna manera digamos, en su interior y fallece, digamos. De Claro, eso el trata. cuento termina diciendo, completo ahí lo que Iván plantea, no murió de la toalla que le puse en la boca, no murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Termina, son 7 líneas, ¿no? Que tiene el cuento. Sí, Pasa de ser un costumbrismo, no sé, a Amor de Haneke, por ejemplo, ¿no? Que es esa película donde el marido mata a la mujer porque no la puede ver sufrir más. En este caso por otras razones, pero es un cuento que tiene un viraje, yo diría, hasta de género en un momento, ¿no? O sea, empezamos pensando en un tipo de historia cuando uno la lee. Hablo de la experiencia del lector, que es la primera experiencia que uno tiene con un texto literario, ¿no? O sea, en claro, este a mí, caso es profe, disculpe que le interrumpa, a mí me hace más o menos, o sea, me genera una sensación de que estoy viendo, de que estoy leyendo algo que tiene que ver con el realismo mágico, más o menos. exacto, sobre todo el final, ¿no? Que es esto de que le reventaron las palabras por dentro. ¿Saben qué es el realismo mágico? Iván menciona un género acá. A lo mejor tiene sentido contarles un poco qué es, porque lo pueden tomar el resto también, ¿no? Como posibilidad de adaptación. Yo Leopoldo, diría que es un reality en realidad. ajá, estamos viendo cómo se pelean los personajes. Sí, No, es lo que le pasa a las mujeres, digamos. sí, sí, Nos callamos hasta que explotamos. está Bueno, muy bien. cualquiera, pero igual. Bueno, para hacerla corta, el realismo mágico es lo sobrenatural en el mundo común, ¿no? Eso es lo que tienen, por ejemplo, los cuentos de García Márquez, qué sé yo. Ahora que se adaptó Cien años de soledad ahí en forma de serie también. Bueno, Iván dice, hay algo de eso acá. Bien, podríamos ir por ahí, ¿no? La manera que tiene el realismo en cada caso también es algo que ustedes tienen que definir. Realismo siempre hay realismo, digamos, ¿no? Siempre hay una forma de realismo. El Eternauta tiene su realismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la forma en que yo me creo lo que allí pasa, los códigos de un género, si es un cine de género, o tal vez el mundo propio de un realizador, no sé, el cine de David Lynch, ¿no? Por poner un ejemplo, o el cine de Lucrecia Martel, más cerca nuestro. Hay una forma de transitar la verdad de esa historia, ¿no? Y pongo la verdad entre comillas porque es una verdad siempre parcial, es una verdad propia de ese relato del cual, digamos, ese mundo que el relato construye es el propio relato el que nos tiene que convencer de que ese mundo es posible. ¿Sí? Si esa propia verosimilitud tiene una falla, si hay una grieta, si ahí se pierde por algún lado esa verdad, bueno, el relato se va a hacer más flojo, la película me va a costar, no la voy a seguir con la misma intensidad. Eso es algo más del orden del guión, insisto, pero el montaje
puede colaborar para hacer más o menos creíble ese realismo que yo ya decidí en la instancia inicial, ¿no? El que está decidiendo Iván, por ejemplo, ahora. Bueno, voy a decir algo acerca de los puntos de giro. Iván, en este caso, no yerra, digamos, en punto de giro. Él lo ve cuando la mujer se plantea despedir a la empleada, ¿no? El cuento es tan corto que lo podríamos leer. Dice así: hablaba, hablaba y hablaba, 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 y vaya que hablaba. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar, y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar, hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. Despedirla por eso, hubiera tenido que pagarle 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarle mal de ojo, hasta en el baño, de echarme, perdón, de echarme mal de ojo, hasta en el baño. Que si esto, que si aquello, que si lo demás allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, la frase que leíamos hoy al final del cuento, ¿no? No murió de eso, sino de hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Bueno, Iván fija el punto de giro en el momento en que la mujer de la casa debe tomar una decisión acerca de esa empleada que habla sin parar. Bien, que la empleada hable y hable y hable, lo podemos considerar en este caso el estado inicial, ¿no? O el estado inalterado, dicen algunos autores. Ese estado que parece venir de antes en una historia y que ese es el estado que se quiebra con el punto de giro. ¿Estamos? Ahí entonces Iván reconoce bien el punto de giro, porque el punto de giro es el primer momento donde la realidad empieza a modificarse. Muchos y muchas, capaz que ahora si tomamos algún ejemplo más y seguimos la recorrida vamos a llegar a eso, pero han cometido el error de ver otros giros posteriores de la historia, que por ahí son giros sí más visibles, ¿no? Más extremos, pero que están más cerca del clímax que del punto de giro. Y han confundido esos giros con el punto de giro. Eso es algo que me parece que tenemos que volver a prestarle atención y a ir practicando más para que no exista ese error. Porque un relato con el punto de giro muy en el medio es un relato desbalanceado, que tiene demasiada introducción. ¿Se entiende lo que digo? Si el punto de giro divide el acto 1 del 2, el 1 es la introducción, el 2 el desarrollo, bueno, un giro demasiado anticipado hace muy corta la introducción, cosa que tal vez no sería un problema si el desarrollo se sostiene, ¿no? Y un giro muy tardío hace que sea demasiado larga y aburrida, agrego yo, esa introducción. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna consulta o comentario acerca de esto de detectar el punto de giro? Es un momento clave, digamos, del análisis estructural. El punto de giro es lo que nos va a ubicar todo lo otro en alguna medida. Pero para entenderlo bien tenemos que entender primero que todo el conflicto. El conflicto es muy importante de determinar. Levante la mano o díganme lo que les parezca sobre esto y comento algo más acerca del cuento El Suicida. Ahí está Manuel González. Mira, se ve que alguno le avisó. Hola Emanuel, ¿estás en este grupo vos o te tocaba más tarde? ¿Estás por ahí? Hola, profe. ¿Cómo va? Sí, me tocaba acá, pero tuve un problema con la computadora. Bueno, mirá, estábamos analizando justo el cuento que agarró Iván, que es el mismo tuyo, si no me equivoco, que es Hablaba y Hablaba. Y le decía a Iván que él, digamos, por ahí después si se cruzan o les podemos compartir los trabajos, compartirle sobre todo a vos el de Iván, te va a ayudar a ver más detalles de la estructura, porque al ser un cuento corto, siempre, digamos, entendemos que aparece esa dificultad de que está todo tan amontonado en la acción que a uno le cuesta más determinar los elementos del cuento, ¿no? Ahora hablábamos de cómo a veces uno anticipa o confunde el punto de giro, que es ese elemento que separa la introducción del desarrollo, ¿no? Y que reconocerlo bien tiene que ver con entender el conflicto o con poder caracterizarlo bien. Voy al caso del suicida, estaba con eso justo hablando cuando entró Manuel.
que es un conflicto de qué orden. A ver, o las que les tocó el suicida. ¿Hay alguno acá que haya tratado ese cuento? Conflicto interno. Elías, ¿te tocó a vos? Sí, sí, sí. Estás con ese Yo cuento, ¿sí? también, profe. Y Naila también, acá los estoy abriendo a los dos. Bueno, es A mí interno, también, sí. profe. Naila Medio tarde, también. profe. Paris también, ¿no? Sí, sí. Tomaste ese, ok. Y Naila. Ahí estoy abriendo los tres para ver qué matices tiene, digamos, ese trabajo que hicieron. Bueno, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo lo verbalizarían ustedes? ¿Cómo lo pondrían en palabras? El conflicto del suicida, estamos de acuerdo, es un conflicto interno de la persona consigo misma. Sabemos que se quiere matar, eso es obvio desde el título, podríamos decir. ¿Cómo identificarían esas dos fuerzas que se chocan y que pugnan por imponerse en el suicida? ¿Se acuerdan que, retomo esto, ¿no? Decíamos, el conflicto es una puja de dos partes contrapuestas, alguna de ellas en algún momento se impone, vence, ¿no? Esa es la historia. O vence de una manera más relativa, un final abierto, bueno. Bien, pero eso es un conflicto. Fuerza 1 versus Fuerza 2. ¿Cómo lo Fuerza. nombraría? Claro, o sea, la fuerza, uno, supongo que es él, o es como el deseo de querer suicidarse, y la otra fuerza es lo que le está impidiendo que no puede, digamos. O sea, cuando él Ok. quiere tomar el veneno, no le funciona, entonces ahí hay como un rompimiento. ¿Qué sería eso que le impide? Una ¿París o fuerza Elías? que no ¿Eh? sabemos, una fuerza mayor que no sabemos por qué no lo deja morir. Vos pusiste eso, Elías, es una fuerza mayor que no sabemos cuál es. Ok, pero ¿qué pasa cuando él quiere matarse? Mueren otra persona en vez de él. Exacto, exacto. Y ese elemento no es menor. Digamos, porque él podría no morir cuando intenta suicidarse por torpe, qué sé yo, o por inútil, ¿no? Podría ser que lo que él intenta utilizar no tiene efecto porque lo hace mal. Hay un tango, ustedes son muy chicos, pero dice, ni el tiro del final te va a salir. Se llama Desencuentro el tango. Es un tipo al que todo le sale mal y termina diciendo, ni el tiro del final te va a salir, ¿no? Como diciendo, te pones el revólver en la cabeza para matarte y disparás para otro lado, o el tiro no te mata, ¿no? Eso podría ser una posibilidad, pero no es el caso del suicida. El suicida es efectivo, pero es efectivo hacia otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿Cómo se Sí, profe. manifiesta eso? Naila, París, Elías, ¿cómo se manifiesta esos pasos que él da? A ver, reconstruyamos esos momentos o nodos narrativos del cuento. ¿Qué es lo primero que hace él? El veneno, creo que es, ¿no? Se quiere suicidar en el hotel primero. ¿De qué manera? Él tenía un veneno preparado ahí, y lo toma y se acuesta pensando que le iba a hacer efecto y no, Sí, como que no muere. Y él como que vuelve a intentar como para ver qué onda, pero nada, no le funciona el exacto, veneno. Ese es el exacto. primer intento. Digamos que el primer punto de los 10 ítems, vos lo ponés bien ahí, París, que es que planeando el suicidio, ahí nos damos cuenta que es un suicida, digamos, está dejando las Claro, cartas de despedida, ¿no? La familia, bueno, al sí, juez, creo, a los amigos. sí, Y sí, después viene lo del veneno que vos estás describiendo. El veneno tiene como dos momentos, ¿no? Él toma y no funciona, y después repite la dosis. sí. ¿Qué pasa ahí cuando repite la dosis? ¿Y qué pasó con el veneno, en todo caso? El personaje duda. Naila dice duda, sí, y vuelve a Claro, empieza a intentar. dudar. Sí, empieza a dudar y dice, bueno, me tomo un segundo vaso a ver si ahora funciona. Claro. Bien, ¿y qué pasa?
como no funciona, recurre al arma de fuego, digamos, Bien, hay para como una escalada, lograr. ¿no? ¿Qué creen que está contando? El relato siempre tiene objetivos, ¿no? Y una de las tareas nuestras es como determinar qué está queriendo contar más allá de lo que cuenta. Parece un juego de palabras, pero siempre hay algo en el relato que está hablando del conflicto, más allá de lo que nosotros vemos en la superficie, que es la acción de los personajes. ¿Qué nos estará contando Imbert, creo que es Anderson Imbert, cuando nos cuenta que él tiene que volver a probar, digamos? Y bueno, o sea, bueno, desde mi perspectiva, que es Sí, como que hay algo raro en la realidad, o por lo menos en la realidad del personaje. Es como que está sucediendo algo que no es normal, por lo de exacto. que, Bueno, ahí vos, Paris, estás dando, sin quererlo, o sí, queriéndolo, no sé, una definición de punto de giro, ¿no? Es decir, cuando la realidad ya no es la que era, cuando algo se altera, cuando aparece un problema, bueno, justo ahí lo estamos puse, en, esa parte igual, como claro, punto de vista. estamos en el punto de giro. ¿Por qué? Porque la situación de que él quiera suicidarse no es un punto de giro, esa es una situación dada, ya la historia empieza así. ¿Está bien? Claro, Incluso podríamos pensar que no sabemos desde cuándo el suicida quiere suicidarse. Tal vez lo intentó muchas otras veces que no estamos viendo, ¿no? Por lo sí, tanto, la modificación no es esa, sino que no funciona. O que claro, por lo menos él se da cuenta que no funciona, ¿no? Yo agregaría eso. Él se da cuenta que no funciona. Eh, Ahora prueba con el veneno. El párrafo del cuento dice así, dice, estaba tan seguro, recargó la dosis, bebió otro vaso, se acostó de nuevo, otra hora, no moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. Pausa, podríamos decir pausa, aunque el texto no la tenga, ¿no? Cuando hablábamos claro. recién de la expansión y la síntesis, este es un momento de pausa, porque yo tengo una acción y no sé el resultado. Bien, ¿se entiende lo que digo? Ahí tendría que buscar una forma narrativa. Elías, perdón, eh, quien hizo el cuento, me perdí un poco, estábamos con el primer cuento, era de Leopoldo, perdón. Leopoldo la tendrá que hacer con el otro yo, ustedes tres con el suicida, Iván con hablaba y hablaba, igual que Manuel, ¿no? Cada uno tendrá que pensar cuáles son estos momentos de pausa y cómo los puedo construir en el relato. Pero en el cuento de Inver, es un momento de pausa, ¿no? Este momento cuando él se dispara y esperamos la resultante de ese disparo, sobre todo sabiendo antes, que esto es distribución de la información en un relato, ¿no? Ya antes sabemos que fracasó en un tipo de atentado contra sí mismo, ¿no? Que era el veneno. Podemos pensar como espectadores en este momento todavía que fracasa por otra razón, porque el veneno no era bueno, vaya uno a saber, pero ya lo del disparo parecería mucho, ¿no? Por eso el relato dice, ¿qué broma era esta? Alguien, pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Alguien le había cambiado el veneno por agua? ¿O las balas por cartuchos de fogueo? Dice Imbert, disparó contra la sien las otras 4 balas, inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas, salió del cuarto. Mucamos curiosos acudían alarmados por el estruendo de los 5 estampidos. Bien, ahí sabemos que el revólver también disparó. Fíjense cómo el cuento va sumando elementos que aportan a reforzar el conflicto. Quiero morir pero no puedo, sería en este momento, ¿no? ¿Qué pasa después? Les pregunto a los tres, Paris, Elías, Ayla. ¿Qué pasa después que él quiere matarse de estas dos formas, ¿no? Veneno y después el revólver. Bueno, ahí él como que Está. habla vos, Mar. No, sí, vos. Dale, No. dale, no. Túrnense, tranquilo. Vamos armando entre todos los que hicieron el cuento, mejor. Ganar se pasaron todos. No decía. Bueno, o sea, cuando él ya empieza a dudar,
Bueno, después del disparo, descubre para mí que es como que algo está saboteando su intento de suicidio, digamos. Algo o alguien, porque el arma en realidad no era de fuego, era como de, no sé si es como de cohete o... Y no me él, acuerdo él, porque él tengo empieza a encontrar esa razones, parte. claro, empieza a encontrar razones Claro, lógicas, vamos a decir, ¿no? Racionales por las claro. cuales está fallando. ¿Y cuándo se Sí, da y cuenta se que no es nota que así? ¿Cuándo se da alguien cuenta? está saboteando el intento de suicidio, Exacto. como que alguien le Bien, esto es impide. lo que Elías ponía ahí en su trabajo, una fuerza sobrenatural que no sabemos qué es, ¿no? El personaje Claro, no sabe qué es, pero nosotros como lectores después descubrimos cómo funciona eso. No sabemos qué es, pero sabemos qué hace. ¿Y qué es lo que claro. hace esa fuerza superior, que no es su error, no es alguien que intervino, es una especie de fuerza mayor, pero qué hace y cuándo lo sabe él? Que es esto lo que sigue en el cuento. Estamos en la mitad del cuento ahora, ¿no? Claro, él se va del hotel y al llegar a la casa encuentra a su mujer y a sus 5 hijos muertos por disparos en la sien. Exacto. Y ahí es que él se da cuenta que, o sea, las acciones que él había tomado en el hotel se ven representadas en la familia, digamos. O sea, la forma en la que él se quiso suicidar está representada en cómo ha muerto su familia, digamos. Exacto. Ahí vemos el dispositivo, ¿no? Yo a alguno de ustedes o alguna les mencionaba esta palabra, ¿no? Dispositivo es algo que podríamos mencionar en cualquier orden, no solo en el cine. Un dispositivo puede ser una herramienta, ¿no? En general es un poquito más complejo que una herramienta. No sé, una grúa para levantar un auto es un dispositivo. ¿Por qué? Bueno, es un elemento que está construido con una función. Está armado para algo, ¿bien? ¿Cuál es el dispositivo de este cuento? Es que él mata cuando quiere morir. Bien, esto es esencial en el conflicto para poder determinar cuál es el verdadero punto de giro. Y ahí le planteo a Paris, y no me acuerdo Elías y Naila si tenían el mismo punto de giro, que sería el momento en que él intenta morir y no puede por primera vez. Digamos que es lo lógico en un relato así. Pero si pensamos, préstenme atención en esto, ¿no? Si pensamos el conflicto como el conflicto de que él cuando quiere morir mata, ¿no? Un tipo de conflicto podría estar verbalizado así: él quiere morir y no puede, ¿bien? Pero el cuento dice algo más: él quiere morir y mata, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque el final del relato tiene que ver con eso. Ahora vamos a leer el párrafo final, que es ya casi a continuación de lo que está relatando Paris, ¿no? O sea, cuando él entra a la casa, ve a la mujer envenenada y a los chicos en el suelo, intenta una forma más de suicidio y va a ser la anteúltima. Ahora vamos a ir a eso. Pero fíjense que yo estoy verbalizando ahí dos tipos de conflicto distintos. Uno es, él quiere morir y no puede. El otro es, él quiere morir y mata. Que le sumaría algo más a esta información y desnuda de alguna forma el dispositivo, esto que decíamos, el dispositivo del cuento. Si les hago esta pregunta a los tres, Naila, Elías y París. Si el conflicto fuese, él quiere morir y mata, ¿dónde estaría el punto de giro? ¿Seguiría estando en el mismo lugar? Es decir, el giro sería cuando él se da cuenta que no puede morir. No, ¿O que sería cuando él falla? llega a la casa y ve a la familia que está muerta. ¿El resto piensa lo mismo? ¿O cómo lo ven? Y Naila, yo lo Elías. tomé Yo creo como que cuando él, digamos, vio a su familia así y quiso suicidarse tirándose por el balcón, vio a, digamos, a la sociedad, así, digamos, con las acciones que él también había tenido para suicidarse. Bueno, terminamos de contar la historia para que el resto entienda. Cuando él llega y ve la familia tirada, intenta dos formas más, que lo que está describiendo Naila, ¿no? Una es acuchillarse, sin saber qué efecto tiene eso, pero sabiendo que no funciona, y la otra es rociarse nafta y prenderse fuego. En las Pasa que yo dos, siento que el balcón ya sería como el clímax. O sí, sea, eso estaba por decirle a Naila, claro. que cuando él se echa nafta, asoma al balcón y ve la ciudad directamente incendiada y gente acuchillada en la calle, se da cuenta que lo que está haciendo se multiplicó por cientos, ¿no? Sí. Bueno, esto es como la escalada final y es el clímax, es el clímax.
Por eso les digo que a veces ustedes todavía en estos ejercicios, que son los primeros que estamos haciendo de estructura, es lógico que haya que ajustar cosas, pero están confundiendo el punto de giro con el clímax, ¿no? El punto de giro es la primera, digamos, la primera huella del conflicto en la historia. Podríamos ponerlo así, ¿no? El punto de giro. Es lo primero que aparece. Entonces ahí tenemos las dos versiones del punto de giro de esta historia del suicida. ¿Sí, Naila? Tendríamos la versión de que si tomamos el conflicto, él quiere morir y no puede, sería el momento donde se da cuenta que el veneno no funciona, ¿no? O bien podríamos tomar el conflicto como él quiere morir y mata, en lugar de morir él, y entonces, como decía París, ahí el conflicto sería, perdón, el punto de giro sería cuando llega a la casa y ve a la familia muerta, porque es donde ese conflicto se desata, ¿no? No solo no puede morir, sino que hiere o mata a otros al intentar hacerlo consigo mismo. También podríamos incluso, como lo vimos con Leopoldo en el cuento del otro yo, encontrar hasta una dimensión simbólica en este conflicto, ¿no? Podríamos encontrarla tranquilamente porque podríamos pensar que esta idea de que cuando uno se autoflagela o cuando uno se hiere o cuando uno se destruye, en realidad también está destruyendo a otros, hay algo de verdad en eso también, más allá del hecho directo, ¿no? Concreto de esta historia. Cerrando el suicida, entonces podríamos decir que hay ahí un punto de giro en dos partes, ¿no? O en dos pasos. Hay dos momentos donde la historia nos reclama que la reforcemos, que subrayemos ese momento. También ahí podemos pensar el montaje, ¿no? ¿Qué hace el montaje en esos momentos? ¿Cómo hace para subrayar estos dos giros? Uno cuando él descubre que no puede morir, el otro cuando él descubre que mata a otros cuando quiere morir. Bueno, eso es lo que tenemos para decir del suicida. No sé si quieren comentar, preguntar algo más y ya pasaríamos, por ejemplo, a Santiago, que Se fue. justo se fue. Sí. Qué cosa Profe, tengo una duda con lo Sí. de las referencias que teníamos que traer Sí. audiovisuales. ¿Eso lo vemos después? Sí, vamos a hacer una pasadita de los cuentos y después les voy a pedir si quieren compartirnos algo de lo que hayan traído para pensar ya la adaptación, ¿no? Estamos como todavía en el primer paso que sería cómo pudimos entender el cuento, cómo se analizó, que en general los trabajos están bien, pero nos interesaba revisar algunas cosas como la del punto de giro o algunas otras cuestiones que aparecen en los cuentos, ¿no? Sí, sí, París, vamos a ir ahora a los materiales audiovisuales, lo que tengan. ¿Con quién podemos seguir? Hola, buenas. Santiago, ahí estás. Es que estoy teniendo problemas de conexión, tuve que volver a entrar a la llamada. ¿Ahora dónde estás vos? ¿Estás en Estoy un en lugar mi con casa, pero WhatsApp? estoy teniendo Ah, problemas de conexión. y sí, claro, eso es muy común y nos pasa. Nos pasa en Disculpe, ¿qué todos me los había lugares. preguntado? Porque se me cortaba mucho. Escuché mi nombre y no pude decir nada, no sé qué dijo, no se me No, estábamos repasando los cuentos, Santiago, no recuerdo si tengo el tuyo acá. Yo ahí mandé un mensaje hace rato por el chat de la llamada avisando de que ya lo tenía hecho el trabajo, pero me olvidé de subirlo. Ahí lo subí hace un rato. Claro. Vos sabés que tenemos varios así. Ahora me doy cuenta que Rocío también entregó, por ejemplo, pero hay algo que ustedes no están haciendo, no sé bien, porque tendría que estar en el usuario de ustedes en el Classroom, que es que no lo entregan al trabajo, entonces no nos figura entregado. Después cuando uno entra lo ve ahí al trabajo, pero nos figura como pendiente. Ahora lo veo el tuyo, Santiago, pero no lo veía como entregado, entonces no Sí, lo busco. ¿A vos te pasa, Flor, lo mismo? sí, me pasó y recién me aparece, digamos. Y el de Rocío también, no estaba. Sí, bueno, ahí te veo, Flor, en el de Santiago. Santiago, bueno, vos elegiste el episodio del enemigo, que es un cuento de Borges. Sí, ¿Qué te llevó a elegirlo y contar un poco de los puntos, por ejemplo, estos 10 ítems que encontraste? El cuento se lo podemos escribir a los compañeros como para que entiendan más o menos de qué la va. sí, bueno, más que nada elegí el cuento, la verdad no leí muchos y ese me llamó la atención particularmente porque vi el nombre de Borges, es un autor que quería empezar a leer.
Y bueno, después lo leí y decidí ya por completo ese porque me hizo acordar algunos sueños que tuve yo y es algo de lo que está relacionado principalmente, digamos, este cuentito. Ok, ¿le podés hacer una sinopsis al Sí, resto de los compas acá? me permite buscar el archivo, así lo tengo a mano. Tranqui, tranqui. El cuento es extenso, no lo vamos a leer entero porque tiene varias páginas. Extenso para al lado de otro, digamos, no es tan largo tampoco, ¿no? Pero describe la situación de una persona que, como menciona Santiago, podría ser que está imaginando o soñando, no lo sabemos en el inicio. Toda la situación es un cuento onírico, es un cuento pensado de las reglas de los sueños más que desde las reglas de lo real, ¿no? Por eso también puede ser interesante para adaptarse. Podría ser a lo Buñuel, digamos. Bien, ya lo tengo, profe. Pregunta, ¿quiere que vayamos por los ítems o qué quiere que desarrolle? Dale, contá los ítems que tenés al final. Bien, el cuento primero empieza... Como para que entiendan la historia, ¿no? O sea, Santiago les va a contar ahora lo que el cuento relata. Bien, lo primero que se presenta es al protagonista en su casa y de un momento a otro, así abruptamente, una figura misteriosa aparece por la ventana de su casa, o sea, aparece por la casa y empieza a sentirse como invadido, hasta que el protagonista identifica que es alguien vinculado a algo que había pasado hace mucho, digamos, en su vida y cree que puede tener que ver con algo de saldar cuentas, digamos, como una venganza. Y bueno, como que empieza a generarte una tensión hasta que este visitante entra a la casa del protagonista. Y bueno, luego se empieza a dar un diálogo que te revela que ese personaje que entró es víctima, en el pasado fue víctima de algo que provocó el protagonista, básicamente. Y, y el protagonista intenta defenderse, básicamente intenta convencerlo con labia de que cambie de opinión, básicamente, este intruso. Y no, está totalmente firme, digamos, esta persona. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere hacer el visitante? Matarlo. Uh-huh. Exacto, bueno. Y eso es algo que él percibe desde el primer momento, ¿no? El otro día poníamos este cuento de ejemplo, no sé si se acuerdan en la clase, que hablábamos de Piglia, este escritor argentino que hizo la tesis sobre el cuento, y Piglia decía, los cuentos, los relatos breves, podría servir esto que digo para los cortometrajes también, tienen poca introducción y desenlace. En general, cuando empieza el desarrollo. Y el conflicto es planteado desde un primer momento, ¿no? Este cuento de Borges es un buen ejemplo. Cuando él está en la ventana y ve venir al enemigo, ya sabe él como personaje y sabemos los lectores, espectadores en el caso de un corto, que hay peligro, que esa persona viene a hacer algo malo con él, viene a vengarse, ¿no? Así que ese sería ya el giro de la historia. Santiago, te digo a vos y les comento a los compañeros, ¿no? El giro ya es el inicio. Cuando él sabe que el enemigo viene a vengarse. Él está en su casa tranquilo y esa introducción de estado inalterado o estado inicial en un guión casi no la vemos, casi no la leemos en el cuento, porque ya pasó, porque ya es lo que está, ¿no? Un tipo en su casa, listo, con eso ya tenemos la introducción. El giro es el enemigo que viene, ¿está bien? Bueno, ¿querés leer, Santiago, los ítems que armaste vos? Lo leo textual. Estaba pasando ahora dando como una... más o menos lo que venía diciendo. Sí, lo importante, por ejemplo, que no dijimos es el conflicto. ¿Cómo ves el conflicto? A ver, ¿cuál es el conflicto? Bien, a ver, déjeme que... ¿Dónde está? Yo más que nada veo que el conflicto es como un conflicto interno del personaje por algo del pasado como que lo tiene, que como que no lo supera, como que lo tiene ahí atrapado, digamos, y se representa por el subconsciente de su sueño, digamos.
Eso es principalmente, digamos, por el miedo y la culpa, digamos, creo yo, que tiene el personaje por algo que hizo. Ok, Santiago, está bien, pero voy a agregar algo que tiene que ver más con la acción concreta del cuento, porque lo que vos planteás es un poco el esquema, estás más bien describiendo al personaje, ¿no? Al personaje que es el tipo que espera en la casa. Y yo te diría que el conflicto de él es sobrevivir en este cuento, ¿verdad? Así como en el suicida el objetivo es morir, fíjense la paradoja, acá el objetivo es vivir, ¿no? Porque el enemigo viene a matarlo. Entonces, la trama, si vos pensás, si pensamos juntos el desarrollo del cuento, que es todo lo que ocurre a partir de que el enemigo llega, ¿no? Que ya es el inicio, como vos bien decís ahí en el primer acto, desde el comienzo se establece una atmósfera de inquietud, sugiriendo que ese visitante representa una amenaza o un ajuste de cuentas. ¿Bien? Sí. Una vez que entendimos eso, todo lo que sigue de ahí adelante es el intento de la persona que está en la casa de sobrevivir. Por lo tanto, es morir o sobrevivir. Yo las fuerzas de ese choque, de ese conflicto, las identificaría en ese plano. Porque todas las acciones que vos vas a mencionar y la tensión dramática que le tenés que proponer al espectador tiene que ver con ese sobrevivir o morir. ¿Bien? Incluido el desenlace. El desenlace, que ¿cuál es? El desenlace es que, bueno, no pasó nada, es todo, el giro es que todo lo que pasó era un sueño, digamos. Y Bien, bueno, pero esa es que una se salida que despierta, o sea, encuentra él decide despertarse en cierta exacto, forma para escapar y, del... bueno, marcar eso, digamos. Bien, bien. Voy a leer en el cuento de Borges el momento del clímax para que sepan un poco a qué se refiere en concreto Santiago cuando habla de que él decide despertarse, ¿no? Es muy breve el cuento. Mira, yo pensaba que era más extenso, ahora lo encontré y a veces nos olvidamos de los textos. Bueno, dice, voy del momento anterior, ¿no? Que sería como el clímax este, ¿no? Precisamente, le dice, porque ya no soy aquel niño, me replicó el enemigo, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de... Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada, le dice el enemigo. ¿Bien? Convengamos que estamos en el punto máximo de la tensión. Si esto no es el clímax, ¿dónde está? Podríamos decir, ¿no? Puedo hacer una cosa, dice él. ¿Cuál? Me preguntó el enemigo. Despertarme. Y así lo hice. De nuevo, en acuerdo con Piglia, casi no hay desenlace. ¿Bien? El clímax es el desenlace. El clímax es el momento de mayor peligro de él y el desenlace es apenas una palabra. Despertarme y abajo dice, y así lo hice. ¿Bien? Ahí tenemos un buen final de cuento, que es, no queda nada por decir y no hay prácticamente nada posterior al momento más álgido de la acción, que es el clímax, ¿no? Este párrafo que leí antes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo que queda por ahora es, en el caso de Santiago, ver qué toma del cuento, qué variables puede modificar, personajes, ámbito, contexto, resolución, incluso la cuestión onírica del sueño podría estar planteada de otra forma. Bueno, todo está abierto ahí. Recuerden que les estamos planteando adaptaciones flexibles, ¿no? A mí Flexibles. ya se me estaba ocurriendo algo de cómo hacerlo. Yo quería hacer más énfasis hacia lo que me transmite a mí es más que nada esa tensión, que sea como que lento y que se sienta incómodo, esa sensación de sentirse observado, como que se vaya alargando en el tiempo hasta que el antagonista decide entrar en la casa y que toda esa parte sea solo rápido, o sea, todo como uno o dos planos y justo cuando están por dispararle se despierta. O sea, que todo más se enfoque en el suspenso ese de que algo va a pasar, pero no sabes cuándo. Y como ya va prolongándose, ya no esperas cuándo va a ocurrir, entra de forma abrupta el otro personaje. Algo así me imaginaba yo. Bien,
Bueno, ahora vamos a hacer una pasadita última, dejamos el último ratito del encuentro este que tenemos para ver un poco las perspectivas de adaptación y los materiales que pueden haber traído para que podamos ver juntos. ¿Quién me está quedando de esta primera ronda? ¿Elías? Ivo levantó la mano. Diga, Ivo. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Yo también falta en esta primera ronda, escogí llamadas telefónicas. Exacto. Llamadas telefónicas. Y me falta también Said, Carol. Elías ya eligió el Lucía, que creo que lo vimos, ¿no? Sí, sí, con Paris y con Leila. Y Said me está faltando también. Que Said tenés el cuento... La tristeza. La tristeza. Ah, ok. Está bueno la tristeza. La tristeza es un cuento muy descriptivo. Ahí tiene Said un problema a solucionar, que es la mejor forma de aprender. Un poco en contra de lo que uno busca siempre como estudiante. A nosotros también nos pasó que buscábamos el camino más corto, pero ahí aprendés menos, ¿no? Uno en general aprende cuando tiene quilombos a resolver. Bueno, Flor, ¿qué querés decir? También estás vos. No nos olvidamos. Hola, Dani. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Yo le estoy debiendo el trabajo porque estuve con algunas complicaciones, así que yo hasta mañana voy a tratar de terminarlo. Dale. Así que bueno, se le quería avisar. ¿Qué cuento le viste vos? Todavía estaba decidiendo. Okay. Bueno, gracias. Está bien, Flor, tranqui. Ya cuando puedas mandarlo y ahí lo vemos. Bien, gracias. Estamos con Ivo y Said. Creo que no nos queda nadie más. No, falta la Caro Lobo también. Caro, ¿estás acá? Emma Campos. Vayamos con el de Manuel porque él ya tiene planteado también una adaptación en mente. Bueno. Emanuel. Hola. Emanuel agarró Las líneas de mi mano, de Cortázar. Sí. A ver. Así es. Bueno, lo de la adaptación todavía no lo he subido al Classroom, ¿no? No, tranqui, Manuel, porque estamos en el primer momento. Yo no quiero avanzar tanto, porque eso lo haríamos de la mano de esta segunda ronda con todos, que es pensar cómo va a ser el cuento, ¿no? Cómo va a ser la versión propia de ustedes. Todavía estamos en el análisis del cuento. Ahora yo lo que te pregunto es, ¿cómo analizaste el conflicto? ¿Cuál es para vos? Si podés hacernos una sinopsis breve del cuento para que el resto sepa de qué habla. Bueno, la sinopsis corta es una línea enigmática que emerge de una carta abandonada con el fin de llegar a su lector. Realiza un largo viaje por la ciudad para encontrarlo, pero su destino es más oscuro y trágico de lo que aparenta en un inicio. ¿Esa es la sinopsis que vos querés construir con tu adaptación o la sinopsis que vos entendiste del cuento, digamos? Esa es la sinopsis que, digamos, yo entendí del cuento. Bien, yo hago una aclaración al resto. Si leyeron a Cortázar van a entender esta dinámica del cuento, pero si no lo leyeron los va a sacudir como un balde así de agua fría. Cortázar empieza hablando de la línea de una mano, de una carta que está tirada en una mesa, de la cual sale una línea, pero esa línea ya se va de ese espacio después. ¿Sí, Emanuel? Es lo que está contando un poco Emanuel. La línea se va, corre por un árbol, corre por la mesa, baja por una pata, se va por el parque, sube por un muro, ¿sí? Pasa por la espalda de una mujer en un diván. La idea que tenemos es que empezamos a recorrer el espacio lindante, o sea, el espacio cercano de esa casa, de ese lugar donde está la carta,
a partir de la línea, ¿no? Y que tiene también dificultades esa línea, en un momento se hace difícil seguirla porque hay tránsito, cruza una calle, ¿no? Pareciera que la línea es un personaje en definitiva, es la protagonista de la historia, ¿sí? No sé si vos, Emanuel, lo viste así o cómo fuiste analizando la historia. A principio uno puede llegar a pensar que la línea es el personaje principal, pero luego lo que tiene justamente este texto en particular, por el autor, es que no te revela nada más que solamente la línea y vos crees que es el personaje hasta que te golpea en el punto de giro, casi al final, de lo que realmente se trataba. Donde se revela un hombre triste, el personaje que es el protagonista, que tiene conexión con la línea. Lo que interpreté de la línea es que es un personaje simbólico que representa lo que es la conexión con una decisión. Y este hombre se está por suicidar. Voy a leer la última oración para que el resto entienda esa resolución que plantea Manuel. La línea recorre muchos lugares, esa línea que salió de la carta, ¿no? Y al final dice, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. ¿Sí? Ese es el final de este cuento de Cortázar, que tiene también un párrafo, ¿no? 15 líneas son el cuento, las líneas de la mano. Bueno, seguí, Manuel, seguí en tu interpretación, que es mucho más subjetiva que en un cuento de orden más racional y realista, ¿no? En realidad, la forma de contar que tiene Cortázar propone siempre hacer una interpretación con un nivel mayor de participación del lector en este caso. Sí, juega mucho más con lo que es la ambigüedad, porque te invita a preguntarte por qué lo hace, si la carta tenía conexión con el personaje, qué habrá leído en esa carta, por qué, y te deja un final abierto del por qué toma la decisión que toma. Y es algo más reflexivo. Y bueno, lo elegí como un desafío, porque a partir de lo que te está contando, el recorrido, quiero intentar probar qué es lo que puedo hacer con todo esto, más que nada. Ok. Yo me acordé de un material. Acá tengo una gatita que está muy atenta a la clase y me está costando moverla de acá. Pero bueno, voy a tratar. Me acordé, Emanuel y el resto. ¿La ves, Flora, a la Lola? La tenías de bufanda recién. Sí, porque es muy celosa y cuando ve que uno presta atención a otra cosa se Pasale el manda. micrófono. No los está escuchando igual por el auricular. Bueno, me acordé de un documental, Emanuel, temáticamente tiene muy poco que ver, pero en el dispositivo, en la forma del relato, es interesante. Y es una película que habla del correo. Es un documental inglés de los años 30, que ya me voy a acordar cómo se llama. Les voy a mandar después el link, seguro anda por ahí. Ahí está, Correo Nocturno se llama, Night Mail, que es una propaganda del correo británico. Y como habrán visto en muchas publicidades, lo que cuenta es el viaje de una carta. De manera que es una forma de poder entender, ¿no?, audiovisualmente un relato como este. Por supuesto, Emanuel tiene la libertad de hacerlo como le parezca mejor, y hay muchas posibilidades, no es la única, pero esta Night Mail o
podrían ustedes recordar cualquiera de las publicidades que vean de un correo, que cuentan la historia de alguien que escribe y la historia de alguien que recibe una carta y todo lo que pasa en el medio, bueno, podría tranquilamente ser una forma audiovisual de este cuento de Cortázar o de este relato breve de Cortázar. Bueno, Manuel, ahí por ahí lo que está bueno que vos compartas es lo que encontraste como 3 actos y los ítems, los 10 ítems, perdón. ¿Querés contar un poco eso? Sí, lo tengo a mano. Bueno, tengo, a ver, la división. En el inicio se da el contexto sobre justamente la carta sobre la mesa abandonada y luego se presenta a la línea que sale de la carta. Aquella línea, bueno, emprende el viaje por la ciudad y busca algo. Es como desarrollo y planteo. En el desarrollo, bueno, la línea se muestra en su recorrido por la ciudad, hasta el punto donde todo comienza a tornarse oscuro, melancólico, como que va tirando a un cambio mucho más sombrío a medida que se va acercando a su objetivo. En el punto de giro, la línea encuentra al hombre triste en su recámara en un barco a punto de partir. La línea se funde con el hombre en su mano derecha, la cual tiene el arma, y ahí revela que él es el lector de la carta abandonada del inicio. El clímax es súper breve, donde el hombre triste toma, digamos, ya tiene el arma y está a punto de acabar con su vida. Es en el momento de máxima tensión a donde se corta y no se dice si gatilló, si falló, si lo hizo o no se escucha. Simplemente te lo deja libre. El final no sabemos o intuimos que hará aquel hombre triste sin necesidad de explicarlo, pero deja un final abierto con ambigüedad y también la incertidumbre. Sí, podríamos decir que en realidad el final es ese en el sentido del conflicto, ¿no? O sea, el conflicto nos plantea qué pasa con esa carta y a dónde se dirige, y en ese sentido tenemos un final porque sabemos dónde llegó la carta. Por eso es tan importante determinar el conflicto, ¿no? Porque si yo pensara que el conflicto es si él va a morir o no, bueno, el final no está. Pero si yo pienso que el conflicto es determinar el sentido de esa carta y a dónde va, bueno, sí llegó porque llegó a un final el recorrido, ¿se entiende? Es decir, siempre en la forma en que yo analice el conflicto que estoy narrando, eso me determina toda la estructura y sobre todo el final también, ¿no? Bueno, ahí encontré Night Mail y te los voy a mandar al grupo para que vean un documental muy antiguo, pero que tiene ese recorrido. Podríamos decir ahí con Manuel que los 3 grandes momentos de este relato son la existencia de una carta como introducción, la posibilidad de que esa carta viaje o esa línea de la carta viaje como desarrollo, eso es la gran parte del cuento es eso, el recorrido, y la llegada de esa carta y el objetivo final de la carta, o más que el objetivo, yo diría las consecuencias de la carta, ¿no? Lo generado por la carta como desenlace, clímax y desenlace. Estas son las 3 grandes partes, incluso en un relato tan breve uno puede tener esas 3 partes, ¿no? Y en los ítems, bueno, Los Manuel ítems, pone 10 ahí, ¿no? Sí, tiene, bueno, los 10 ítems nos llevan por orden. Una línea negra de tinta emerge de una carta abandonada. Segundo ítem, una línea atraviesa un cuadro de Boucher. Tercero, una línea escapa al mundo exterior y recorre la ciudad. La cuarta, sube por una rueda de colectivo, siguiendo el rastro de una pasajera rubia. Después el siguiente pasa entre aduanas y muelles del puerto. Luego las ratas del puerto siguen a la línea, pero ella las ignora. Después sube al barco y recorre sus pasillos mientras la sirena del barco marca partida. La línea llega a la recámara del hombre triste y sube en él. Luego se incrusta en la palma derecha del hombre triste y está por accionar un arma.
Y bueno, el último, como es ambiguo, yo le añadí como, no sé, un eco de latido, porque no sé Sí, si... ahí lo leí. Bueno, podríamos pensar que la línea es una cámara también, ¿no? Y que la cámara va contando el recorrido. Bueno, eso queda abierto. Yo quiero cerrar esta ronda de análisis de los cuentos para después irnos un poquito más a las adaptaciones, que como imaginarán, no es que vamos a pensar o exigir ahora que las tengan resueltas, pero sí podemos ayudar a encaminarlas, a empezar un proceso donde en unos días podamos estar hablando ya de una versión adaptada de los textos, ¿no? Me está faltando, una vez que ya resolvimos ahí con Cortázar y Emanuel, Said y Ivo, en principio, no sé si alguien más. Said tenía tristeza, e Ivo, llamadas telefónicas, que es de Roberto Bolaño, mexicano, creo. Bueno, ¿con quién seguimos? ¿Quién quiere seguir? Ah, María, perdón, también estaba, sí, es verdad. Sí, profe. Y yo elegí el cuento de Olor a Cebolla. Ahí está. Dale, empecemos por vos. ¿Qué cuenta Olor a Cebolla? Habla como de un señor o de un chico que comienza a sentir olor a cebolla y lo hace que se vuelva loco. Yo lo elegí más que nada porque me parecía interesante cómo podría, o sea, cómo se podría contar esa historia en algo audiovisual en el cual no se percibe un olor, pero vos tenés como que dar a entender que la persona siente ese aroma. Entonces, más que nada lo elegí por eso, porque me parece interesante. Y bueno, y también me parece muy interesante como toda la parte más psicológica de que es algo que no se sabe si está pasando realmente o no, porque nadie más lo siente, es como que solo lo siente él. Está muy bien. El reto de cómo contar un olor, ¿no? Está bueno eso. ¿Qué podríamos sintetizar del cuento? Está escrito medio con frases muy cortas, ¿no? Es un cuento breve, un poquito más largo que otros que hemos recorrido, pero que, digamos, vos haces una muy breve sinopsis, pero en el medio, ¿qué pasa, no? En Olor a Cebolla. Em, Como que él no quería recibir ni ayuda ni nada, o sea, como que sentía mucho el olor a cebolla. No quería ayuda y Lo se quería primero es un morir. hombre, claro, es una persona, un hombre que se queja, vos pones ahí Sí, del obsesión olor. del olor a Sí, cebolla. Ok. sí, sí. Después, bueno, como que la esposa le intenta decir que bueno, que no se preocupe, que no es nada. Y él estaba seguro de que sentía olor a cebolla. Entonces, la esposa le ofrece ayuda, como que se calme, y él no quiere, no necesita esa ayuda, y decía que se quiere morir del olor a cebolla, de todo, de que se quiere morir. Em, Después discute con su Ahora, esposa. María, la mujer le dice que no siente el olor, ¿no? Ese es un factor importante Sí, sí, porque sí. él es como que va enloqueciendo porque lo que ve él o huele él en este caso es algo que el resto no ve o no Claro, huele, siente. sí. Em, y bueno, la esposa abre una ventana y le pide agua a él a la esposa, y bueno, y después él se tira de la ventana. Y cuando los vecinos o sea, cuando consultan qué le había pasado, ella como que decía que había olor a cebolla. Yo Claro, creo tiene que todo, digamos, esa charla que vos recorres rápidamente, digamos, tiene como un increscendo que es que ella, aunque la mujer, aunque no huele lo que él huele, le empieza a ofrecer soluciones, ¿no? claro, Como para sí, tranquilizarlo. Y él sigue oliendo a sí, cebolla, sigue. La mujer abre la ventana y después él dice que no quiere que se vaya el olor a cebolla. sí, claro. Cuando ¿Mm? yo, eso sí, sí, sí. Eh, claro, él dice como que, yo creo, no sé si ese profe será el punto de giro, pero de que él como que de repente no quería que se vaya el olor a cebolla.
Sí, ahí aparece otro elemento que se llama punto medio en los relatos, ¿no? Que es un punto más avanzado en el desarrollo que nos plantea un nuevo problema que no existía. En este caso, el giro sería cuando ya el olor a cebolla se convierte en un conflicto, ¿no? O sea, que el Ujú, personaje se lo quiere sacar desesperadamente de encima y la mujer intenta solucionar el problema. Digamos que ya claro. en una línea que sería ahí no sé, el segundo párrafo, si es que hubiese párrafo, porque esto está escrito todo linealmente como un poema casi, ¿no? O como unas líneas de diálogo, ¿no? La mujer es la imagen de la paciencia, dice en un momento. ¿Quieres lavarte las manos? No, no quiero, el corazón también me huele a cebolla. Bueno, cuando vemos que ya el problema es profundo, yo diría, que es el giro, ¿no? Y ahí Claro, empieza a bien. crecer, a crecer, a crecer, y después se complica más todavía cuando él no quiere salir del olor a cebolla, que es lo que quería al principio. Uno diría, ¿quién lo entiende, no? Ahí Flor está Sí, sí. compartiendo, creo, ¿no? Flor. Sí, 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 Y para... acá que vos hablabas del punto medio como para que vean en la línea de lo que plantea el paradigma de Phil, Ujú. dónde se encontraría. Bueno, esto es para un largometraje, pero mantiene la estructura, digamos, que plantea el paradigma también para cortos. Exacto, exacto. Bueno, después el hombre empieza a gritar y dice que no quiere que se vaya el olor a cebolla, y la mujer en un momento cierra la ventana, el hombre pide una taza de agua, ella se va a la cocina, y ¿qué pasa ahí, María? Y bueno, y ahí él se tira por la ventana. Claro, en el cuento está contado desde quién ese momento. Es otra cosa que después podríamos charlar cuando pasemos más a las adaptaciones, ¿no? El punto de vista de una historia. Desde dónde miramos, desde dónde escuchamos, desde dónde se cuenta. Pero en este caso, ¿con quién estamos? Podríamos plantearlo de esa forma, ¿no? ¿Con quién estamos cuando el hombre se tira? Ay, la verdad, profe, no me acuerdo bien esa parte del cuento, no lo tengo a mano, tengo el Ok, trabajo, pero yo creo estamos que con era ella, de parte. estamos con ella. Sí. Porque fíjense lo que dice el cuento en ese momento. Dice, la mujer estaba lavando la taza cuando se oyó un berrido infernal, como si un hombre se le hubieran roto los pulmones de repente. El golpe del cuerpo contra las losetas del patio. La mujer no lo oyó. En vez sintió un dolor en la sien, un dolor frío y agudo como el de un pinchazo con una aguja muy larga. ¡Ay!, dijo ella. El grito de la mujer salió por la ventana abierta. Nadie le contestó, la cama estaba vacía. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas del patio. ¿Qué pasa? La mujer no podía hablar. De haber podido hacerlo hubiera dicho nada, que olía un poco a cebolla. Ese es el final del cuento, ¿no? Sí. Es una situación absurda, ¿no? Que se va tensando y deriva en el tipo saliendo por la ventana, pero escuchado y visto desde ella. Eh, Esto no es así todo el tiempo en el cuento. En el cuento, digamos que ahí pivotea, fluctúa entre una mirada omnisciente, ¿no? Como que quien mira la historia está en todos lados y nos lo va contando, y una mirada de la mujer. Porque si uno lee ese párrafo y dice que estaba lavando una taza, perdón, cuando se oyó un berrido, bueno, estamos mirando, estamos con ella, digamos, ¿no? Estamos con ella ahí en la cocina. Eh, Bueno, María, no sé qué más vos ahí tenés los 10 puntos, ¿no? Los 10 puntos de acción e información. No sé si Sí. querés leerlos. Esta es una forma de aproximarse, porque después ustedes, esto lo digo para todos, ¿no? También para los que estuvimos hablando antes con los otros cuentos. Estos 10 puntos ustedes los pueden alterar, por supuesto, pero además pueden expandir o sintetizar dos en uno, ¿no? Porque lo consideran para contarse más rápido. Pero bueno, todo tiene que ver con los cambios de la historia ahí, ¿no? Dale, sí, María, contalos si querés los de acá, los que tenés vos con olor a cebolla. Bien. Bueno, yo los 10 ítems de acción puse, bueno, que primero que es, bueno, un hombre enfermo y sin dinero se queja obsesivamente del olor a cebolla. Ujú. El segundo, su esposa intenta calmarlo. Después, él afirma que todo, incluso su corazón, huele a cebolla. Rechaza ayuda, comida y consuelo. Manifiestas deseos de morir repetidamente.
Discute con su esposa por abrir una ventana. Pide agua, pero solo en una taza. Mientras su esposa va por el agua, él se suicida. La mujer siente un dolor profundo y grita. Los vecinos preguntan qué pasó, pero ella solo dice, olía un poco a cebolla. Ujú. Bien. Bueno, ahí tenemos una base para trabajarlo. Por supuesto, este cuento puede cambiar todo, ¿no? Incluso la cebolla puede cambiar, o sea, puede cambiar el motivo del conflicto. Lo importante es plantear que ahí no hay forma de solución posible a un problema muy profundo, muy interno que tiene el personaje, en este caso el hombre. Esas son un poco las coordenadas iniciales. Bueno, ¿qué más? Said, ¿querés seguir vos? Lo que tiene Tristeza, el cuento de Tristeza, es que es muy descriptivo, ¿no? Yo ahí te escribí algo acerca de los tiempos también. Bueno, si querés contar un poco, describí lo que cuenta el cuento primero. Bien, hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bien. Bueno, trata de un profesor que le manda la carta a uno de sus alumnos, bueno, una nota, para su madre porque el alumno está teniendo problemas, se porta mal, y bueno, o sea, nos cuentan que el chico es así porque la madre, bueno, sufre depresión. Está así, bueno, por la partida del padre de él. Y bueno, o sea, no dice explícitamente si los abandonó, se murió. Yo lo tomé como que se murió. Ujú. Y eso, o sea, y bueno, cuenta de que él le lleva el desayuno, o sea, trata de hablarla y ella como que no reacciona. O sea, está encerrada, todo sucio, todo apagado, la casa está como abandonada y bueno, muestra como que pasan unos días y ella sigue igual. Entonces, al final, el niño, el chico, dice que bueno, que espera que su padre vuelva para que cambie otra vez todo y sea como antes. Ok. Esto está contado en el cuento, esto lo digo yo, desde la chica que llega a la casa, ¿no? Con la nota que el profesor le mandó a su madre, ¿no? Por eso yo a Santiago le planteaba, perdón, a Zaid le planteaba que una de las tareas, como tienen todos, pero en este caso más todavía, es determinar el presente, ¿no? Más allá de identificar el clímax, el giro y demás, que ¿dónde lo ves el giro, Zaid? ¿Querés contar eso? Sí, ahí ya. Yo había puesto que el giro era cuando, bueno, nos enteramos que la madre tenía depresión, o sea, la razón por la que sucede todo eso es porque ella tiene depresión. Ujú. Bien. Una cosa de este... Perdón, Juan. Dale, Flor, sí. Con este cuento lo que pasa, Said, en particular es que da mucho para la interpretación propia de lo que se lee, ¿no? Porque básicamente hace como una interpretación de que la tristeza de la madre te lleva a que está depresiva, pero si vos después lo lees como más a fondo, digamos, el cuento, hasta da a entender que la madre en realidad directamente ni siquiera está ahí. Entonces, por eso es también lo que yo te ponía cuando te daba la devolución, de que es un cuento como muy rico a la interpretación para hacer una adaptación de esto. Claro, o sea, es como un personaje que no aporta nada, pero está aportando mucho al no estar y no, o sea, no influenciar al hijo, ayudarlo, entonces como que hace que él tenga todos esos comportamientos. Y bueno, yo había tomado como a ella la protagonista porque ella es prácticamente la que hace que todo suceda. Bien, vos ya ahí ya estás pensando un punto de vista, por ejemplo. Está Claro. bueno. Claro. Said y compañeros, compañeras y estudiantes, todos, bueno, les voy a leer algo que le puse a Rosario, que no está acá, capaz que venga el otro turno, pero ella tomó el mismo cuento. Y le hablé un poco de la cuestión de los tiempos en este relato. Le puse así, que Said, si vos lo tomás esto, también te sirve, ¿no? Dice, ¿cómo ordenar los hechos de este cuento? ¿Cómo ordenarlos, ¿no? Porque la mirada del protagonista o de la joven permite saltos de un tiempo a otro. El momento en que el profesor le dio la nota, ¿no? El momento en que el padre se va o se fue, que es anterior.
el momento en que entra a la casa, sus recuerdos acerca de días anteriores en la casa, el proceso de degradación de la madre que no es solo de ese día, la reacción de la madre que sí es de ese día. Fíjense todos los momentos que el cuento cuenta de forma, digamos, narra de forma más descriptiva o de forma más desarrollada o más sintética, no importa, pero todos esos momentos están presentes y en un orden que es el orden de la memoria de ella, ¿no? Por eso es interesante plantearla como sujeto narrador, como protagonista, a ella, a la chica, a la joven que entra a la casa, ¿no? Joven o niña, no sé. Bueno, pero una de las cosas que puede hacer el montaje es reordenar esos tiempos, ¿no? Si tomásemos la historia como está planteada, si en este caso Said no fuese a cambiarle centralmente nada de lo que tiene, aún así se presenta la posibilidad de ordenar esta línea de tiempo, ¿no? Es decir, bueno, el padre se fue, la madre se deprimió, la chica va a la escuela y empezó a fallar en la escuela y entonces el profesor manda la carta, ¿no? Esto podría ser una línea de tiempo progresiva, lineal. Ahora, el cuento claramente no está contado así, ¿no? El cuento empieza por la carta del profesor, por ejemplo, que es lo último. Digo todo esto porque no tenemos por qué dar por sentado el orden del relato que está en el cuento para pensar la adaptación. Esto me parece interesante y el montaje es una herramienta clave para esta cuestión, el ordenamiento, incluso no solo el ordenamiento, sino qué lugar, qué preponderancia tiene cada momento en la historia, ¿no? Cómo es la jerarquía, digamos, de esos momentos en la historia. ¿Se entiende? Said y el resto, ¿sí? Sí, profe. Ok. Bueno, nos queda Ivo, llamadas telefónicas. Lo mismo, Dale. ¿se me escucha? Sí, se escucha. Roberto Bolaño. Este es un cuento Sí. un poco más extenso que los otros, ¿no? Sí, este cuento lo escogí porque dentro de toda parte que me gustan estos personajes que están, no sé cómo escribirlo, dentro de su propio mundo, porque ve que todo el rato está maquinando, está pensando qué es lo que está pasando. Lo escogí porque dentro de todo es un cuento bastante denso en sentido de acciones porque pasan muchas cosas. Esto de que B se reencuentra con X, se vuelve a enamorar, la relación se complica, se distancian y cómo lo va expresando por medio de las llamadas telefónicas. Y después todo ese cambio que se da, asesinan a X, y de ahí la historia sigue viendo cómo maneja B la situación. Y aún X y así, B dentro de son todo los dos eso, protagonistas, ¿no? X y B. Son dos protagonistas que Bolaños, el autor, le pone nombres con letras, ¿no? X y B. bueno, ¿Querés, dentro de toda querés esta... contar, Hugo, las, digamos, las etapas que vos viste? O sea, los 3 actos. Yo empezaría tratando de hacer una sinopsis, o por lo menos los ítems. Los 10 ítems nos van a ubicar, va a ubicar al resto en el cuento, ¿no? En el orden del cuento y qué es lo que cuenta el cuento, digamos. Los tengo acá, ¿quiere que los lea? Dale, dale, sí. Ok, número 1, B solía salir con X. Número 2, B retoma contacto con X por teléfono. Número 3, B va a visitar a X y se vuelve a enamorar. Número 4, la relación se complica por la inestabilidad emocional de X. 5 es que X le pide a B que se vaya. 6, B suele llamar a X por llamadas telefónicas y en una de ellas no dice nada, que esto es importante para después. 7, que le dicen a B que X fue asesinada. 8, B va a la casa del hermano de X. 9, B después de un sueño deduce que quién era el asesino de X, que era otra persona que le hacía llamada anónima. Y el 10 es que el hermano le llama para decirle que habían atrapado al asesino y que B se queda solo. Ok. Y dentro de esa estructura, ¿se entendió más o menos la historia? Por ahí la conté un poco rápido. Ok. Dentro de esa estructura, ¿qué determinaste vos como actos y como giro dramático? El primer punto de giro. ¿Cuál es el conflicto en principio, no? Lo primero. Yo siento que, de hecho en el trabajo puse que siento que hay dos tipos de conflictos.
uno que en primera instancia es interpersonal entre B y X, donde B continuamente está buscando volver a la relación, volver a ser parte de la vida de X, y X, sea intencional o no con todo el tema de su condición, se está distanciando de B. Y en todas las situaciones está, antes de pasar al siguiente tipo de conflicto, es que se da el marco de la presentación, que es donde te dicen, B solía salir con X, retoman contacto y la noche que se queda, ahí es como lo marco como primer punto de giro, porque en principio B no estaba enamorado, quería restablecer amistad nomás. Y no es Ok, hasta esa noche que se vuelve a enamorar de X y de ahí se comienza a dar todo el conflicto este interpersonal. Después de eso se da toda la situación de que se le complica, le pide que se vaya, tiene algún que otro sueño, que eso me gustaría mantener en mi adaptación, pero no viene mucho al caso. Y en cierto punto, donde B sabe que ya no tiene que llamar a X porque está siendo demasiado fría y cortante con la llamada, ok, unos hay meses un después recibe... distanciamiento. ¿Mm? Hay un ¿Cómo dice? distanciamiento. Ujú. Y una semana después recibe la noticia de que B fue asesinada. Y ahí es donde yo lo planteo como otro tipo de conflicto que pasa a ser uno más interno, puesto que desde su última llamada, esta donde B no dijo nada, se hizo la idea de que X lo estaba escuchando porque sabía que era él el que lo estaba llamando. El cuento en teoría ocurre mucho antes de todo el tema de los teléfonos celulares, ya que era llamada de línea. Y de Claro. ahí cuando lo asesinan, B está todo el tema de que va a la comisaría y después se está planteando si tiene que ir o no, que le tienta la idea. Termina yendo a la casa del hermano de X y después de este sueño que tuvo, al final donde deduce quién era el asesino, que era otra persona que le hacía llamada anónima, es que él trata de convencerse de que X sabía que él era el de la llamada y que por eso seguía, mientras que el hermano propone un punto de vista más objetivo de toda la relación y decía que seguramente era un examante. Y de ahí que se da la conclusión que es cuando, después de irse, el hermano de X los vuelve a llamar para avisarle que lo habían atrapado y ahí el autor directamente marca, B cuelga y se queda solo. Ok. Bueno, una vez establecido ese orden, Ivo, el cuento es más extenso que otros, ¿no? O sea, tiene más ítems. De todas formas, vos llegaste a esa síntesis de 10 puntos que es interesante, es importante y además es correcta. O sea, ahí están los momentos principales. Eh, el punto es que también es un cuento muy dúctil, como hablábamos en el caso del otro yo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque acá lo que estamos hablando es acerca de las idas y vueltas de una relación, de los deseos de una persona y de otra que no siempre coinciden en una relación, ¿no? Y de un final policial en el que aparentemente el que fue un poco apartado de la relación se ve implicado, pero finalmente pareciera que no tiene nada que ver con esa muerte, ¿no? Por lo menos el cuento deja eso planteado de esa forma. No sé si vos querés sumar algo más, Ivo, acerca de las posibilidades de adaptación que ves, y ya ahí nos metemos con esa ronda, ¿no? Si bien creo que me está faltando un cuento que es el de Dana, o no, o a ver, no, este era, sí, no, era La tristeza, que también es de otro, es el último este de Ivo, creo. Empecemos la ronda al revés, Ivo, y si les pido a todos los que tengan algún material o algo que quieran mostrar, ya estamos en los últimos minutos, pero igual podemos seguir mañana con esto. Yo Eh, había los que estén algunos puntos pensando un acá. poco con alguna idea de la adaptación, es decir, ya repasamos todos los cuentos, pero quienes estén con una idea de adaptación y tengan alguna referencia, ya dejen la mano levantada, así vamos por ustedes en este último ratito. Está bien, Leo, que Leopoldo se tiene que ir por el tiempo, claro, son -5 ya. ¿Qué Bueno, pasó, como Leopoldo? quieran, Contame. estamos justo en el momento donde podríamos pasar a las adaptaciones y no vamos a tener casi tiempo ahora porque a las 11 viene el otro grupo además. Si les parece, lo podemos tomar mañana eso. Yo no quería digamos, darle a cada uno ese tiempo porque no hubiésemos terminado siquiera con esta ronda de revisar un poco las estructuras de los cuentos. ¿Les parece que hagamos eso? Que mañana en el encuentro también virtual que haríamos a la tarde, mañana viernes, podamos trabajar los materiales y que de paso
y las que no tengan todavía muy pensada la adaptación, se puedan tomar este día de acá mañana para pensarla un poco y hablemos de las adaptaciones. ¿Sí? ¿Puede ser? Ok. Bueno, perdón, Paris, vos estabas con un material ahí, pero no nos dio el tiempo. No, no pasa nada, profe. Y alguno más capaz también, ¿no? Juan, ahí dejo en el chat para Iván, no sé si la habrá visto la película Madre de Darren Aronofsky, porque creo que te va a ayudar un poco con esa cuestión del realismo mágico y la cuestión psicológica femenina, creo yo, ¿no? Como para que la veas y capaz que te ayuda como referencia. Véanla todos igual, ¿no? Es por Hablaba y Hablaba, ¿no? Esa. Claro. Ok. Gracias, profe. No, la verdad que no encontraba, estuve buscando referencias, la verdad que no lograba encontrar alguno. Sí, me hizo acordar al toque de esa película, así que fíjate. Si la encontramos, se las mandamos. O sea, si encontramos la peli, ¿no? El link, por ahí anda. Creo que está por ahí. Sí. Ahí la encontré. Bueno, seguimos con el otro grupo. Chicos, chicas, nos vemos mañana. Ahí en el chat arreglamos bien también 2 horarios, seguramente van a ser. Bien, profe, gracias. ¿Cómo? Profe. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo.